Ley de Seyle o principio de la adaptación, o también más conocido como síndrome general de la adaptación. Bueno, esta ley fue creada por el doctor Hans Seyle, quien durante sus estudios como en medicina, desarrolló la teoría de qué influencia tiene el estrés en las capacidades de las personas eh, durante o como consecuencia de una lesión o una enfermedad. La ley de Seyle o el síndrome general de adaptación se basa en la respuesta que tiene el organismo ante una situación de estrés ambiental, y este se distribuye en tres fases, que son la fase alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento. Bueno, la fase de alarma es la preparación a una posible situación de estrés, donde el organismo desarrolla o genera una serie de alteraciones que lo predisponen a enfrentar dicha situación. La fase de resistencia es la fase de adaptación, donde se desarrollan una serie de procesos fisiológicos, cognitivos y emocionales, los cuales, producen o generan que la situación de estrés sea más suave, no sea tan fuerte o que no sea tan lesiva para la persona. Y este poder al final lograr una adaptación. La fase de agotamiento, esto se da cuando la fase de resistencia fracasa o los mecanismos de adaptación no son eficaces. Se genera una fase de agotamiento, donde los trastornos fisiológicos y psicológicos pueden llegar a ser crónicos o irreversibles. Bueno, una persona cuando va a realizar un entrenamiento tiene cierta condición física. Al momento de realizar su entrenamiento o su serie de actividad física o ejercicios, empieza a gastar sus reservas de energía. Al gastar sus reservas de energía, el oxígeno que le llega a sus células no es suficiente, ni tampoco a los nutrientes. Entonces empieza a realizarse una acidificación del cuerpo y esto produce la fatiga. Cuando un cuerpo se fatiga, la condición física de la persona empieza a disminuir. Esto se debe a que la persona gasta todas sus reservas de energía. Eh, Cuando la persona realiza su entrenamiento y toma el debido tiempo de descanso o recuperación después del entrenamiento, su nivel de condición física va a aumentar. Después de haber disminuido, realiza el descanso suficiente, su nivel de condición va a aumentar. Esto también se debe a una buena alimentación, una buena hidratación y al momento de dormir, de dormir lo suficiente. Esto se produce o se conoce como la supercompensación, donde el cuerpo es llevado a un extremo realizando una, un entrenamiento y al aumentar o al descansar, el cuerpo como que el organismo dice, yo no quiero volver a pasar por lo mismo, entonces él se adapta a ese entrenamiento que se realizó y por eso su condición aumenta para él no volver a pasar por lo mismo. Entonces aquí podemos ver en la imagen una persona que realizó su entrenamiento. Esta es de fase de esfuerzo de entrenamiento, hizo su entrenamiento y al momento de descansar vemos cómo su condición aumentó de este punto a este otro punto. Cuando una persona realiza un entrenamiento y toma una fase de descanso, de recuperación muy larga, ya sea porque no tiene el tiempo necesario o suficiente para realizar los entrenamientos en los días correspondientes, entonces realiza su fase de esfuerzo de entrenamiento, vemos cómo baja su condición y al momento de descansar aumenta su capacidad, por lo llamado la supercompensación. Pero como este no utiliza los entrenamientos necesarios en eso, sino deja pasar el tiempo y la fase de descanso es muy larga, la supercompensación que él alcanzó empieza a disminuir y vuelve a quedar en la misma condición con la que él empezó. También hay casos donde las personas realizan mucha actividad física o muchos entrenamientos con muchas cargas y toman un descanso muy corto, o sea, no el caso necesario para realizar la supercompensación. Entonces vemos como vemos como la capacidad de esta persona empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir y a disminuir hasta este punto. Pero ¿qué ocurre? Todas las personas o la mayoría de personas piensan que esto es malo. Pero hemos observado que la mayoría de entrenadores utilizan este método con sus deportistas, ya que al realizar esto,
de realizar sus cargas de entrenamiento y dar un corto descanso, su capacidad empieza a disminuir y an- cuando ya llegan a cierto punto, realizan un entrenamiento pero le dan el descanso debido, la supercompensación es aún más grande, o sea, se eleva, aumenta mucho la supercompensación, la persona adquiere una condición física muy grande. Entonces los entrenadores realizan esto con sus deportistas, ya que para lograr o alcanzar objetivos o incrementos de sus habilidades. Entonces ellos ¿qué hacen? Si entrenan a la persona, le dan un corto descanso por varios tiempos y ya cuando están cerca de una competencia, tal vez un mes antes, le realizan el entrenamiento, pero le dan el descanso adecuado para que esta persona incremente su capacidad de una manera admirable o confortable para obtener unos objetivos o unos resultados más óptimos. Entonces aquí podemos ver en la imagen cómo se le realizó el entrenamiento a una persona, su condición va bajando, bajó, y cuando se le dio el descanso óptimo o necesario, vemos cómo su nivel de condición física aumentó a un nivel muy alto. Listo, con esto pues que queda claro un poco más sobre la ley de Seyle. Muchas gracias.